Con el permiso de todos ustedes, ya puse a grabar. Ya estoy grabando. Ustedes saben que esa grabación queda en la página de YouTube, que aquí de una vez se las estoy colocando en el chat para que la descarguen. Todas las conferencias en esa página las pueden descargar por el título de la conferencia, por el nombre del conferencista, por la fecha. Así es que las pueden buscar. Entonces ahí ya estoy grabando para poderla subir a la página y ahí les puse el enlace para el día de hoy de esa grabación. Bueno, entonces tengo el gusto de darle la bienvenida al profesor Miguel Ángel Medina Hernández. Él ha estado con nosotros en algunas oportunidades, licenciado en nutrición de la Universidad Veracruzana de México, especialista en nutrición clínica, Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social México, Ciudad de México, especialista en gestión y educación en nutrición clínica especializada, Hospital General Regional 1, Instituto Mexicano de Seguros Sociales México, Universidad Autónoma de México, Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Diplomado en Atención Geriátrica, Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, Instituto Mexicano de Seguro Social México, Puebla. Maestría en Nutrición en Medicina, Universidad Cardenal de Herrera, España. Y docente de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy nos trae la conferencia titulada Nutrición en Ostomías. Entonces sea muy bienvenido y agradeciéndole pues la aceptación de esta invitación que le hicimos y bueno, el público es todo suyo. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Pues de antemano la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues en colaboración con la Universidad de Quindío, bueno, pues nos ha brindado esa facilidad para poder colaborar y trabajar de manera conjunta con este tipo de conversatorios y bueno, pues agradecer de manera personal la atención que la maestra Betty ha tenido para su servidor. ¿Sí? Y bueno, vamos a iniciar. Uh, Vamos a hablar en nutrición en personas con ostomías. Si bien sabemos que es una situación bastante difícil, sobre todo la manera en que a veces se nos llega a presentar este tipo de situaciones en las cuales nadie, absolutamente nadie, tiene pensado que puede llegar a presentar. Con este orden vamos a ver qué son las ostomías, los tipos y ubicación de ostomías, brevemente hablaremos de un caso clínico y la percepción del paciente respecto a las ostomías. Perdón. Las ostomías, bueno, no es otra cosa que es un orificio que se hace a las personas cuando por alguna situación llegan a presentar alguna molestia. A ver, permítame un segundito. Ok. En los cuales se le hace un orificio, en los cuales en la cavidad abdominal para poder darle una alimentación o en algún momento por alguna situación tener que interrumpir el paso del alimento a través de la boca hacia el aparato digestivo. En muchos casos, bueno, también se utiliza para permitir la eliminación de los desechos corporales, las heces, de los cuales también tiene que se realicen este tipo de ostomías, ¿sí? Este tipo de situaciones. Vuelvo a repetir, es algo que en los cuales nadie tiene pensado y sin embargo es una situación bastante molesta que puedan estar presentando cada uno de los pacientes que en algún momento se, se, se les presenta. Es un procedimiento en los cuales se tiene que hacer de manera quirúrgica, en los cuales es bajo anestesia, algo en los cuales no voy a entrar
ese tipo de cosas, tiene que ir bajo esa situación. Tipo de situaciones de las ostomías, bueno, pues no es tan frecuente, pero sí es necesario a veces llegar o recurrir a este tipo de situaciones, y en los cuales se nos habla. uh, una pregunta, si alcanzan a ver el cursor, el punto rojo, Sí, ¿sí? Ok. sí, sí. En los cuales se hace estudios en los cuales se observa que va de entre 34 y hasta el 46% en las situaciones en las cuales se presentan este tipo de situaciones. Y de ese 96% que se presenta en las primeras semanas, puede haber una situación en los cuales puede haber daño a la piel entre un 6 y un 42%, puede haber infección, abscesos entre un 2 y un 15%, puede haber una retracción o un hundimiento entre el 3 y 35%, de una dehiscencia mucocutánea de entre el 7 y 25%, o una necrosis que va del 1 al 34%. Aunque cuando se han descrito algunas situaciones, para todos ellos, desde el punto de vista de nutrición, es importante, cualquiera que sea la patología que se está presentando, es el tener que cuidar el estado de cada una de las personas que lo puede estar presentando. Y vuelvo a repetir, indistintamente del padecimiento que esté cursando, ya sea a través de una enfermedad terminal, a través de una cirugía, a través de un proceso de tipo metabólico, etcétera, etcétera. Siempre la parte de nutrición va a ser el tener que buscar la mejoría de cada una de las personas que en algún momento están presentando alguna enfermedad. En este caso estamos hablando de ostomías. Entonces, para ese tipo de situaciones, pues desde luego la parte de nutrición va a ser fundamental para poder que el paciente pueda recuperar de manera óptima su estado de salud. ¿Cuándo y en qué pacientes se utiliza? Eh, Cada tratamiento debe de ser individualizado y cada uno de ellos se tendrá que hacer una valoración, y más adelante lo vamos a estar tocando, y en los cuales este tipo de procedimientos quirúrgicos para realizar estas ostomías pues son en pacientes neurológicos, algunos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, accidentes cerebrovasculares, demencias, Parkinson, que son incluso hasta de los más difíciles, en el sentido de que la persona tiene movimientos involuntarios, tiene situaciones en las cuales se está agrediendo de manera importante a su persona. Puede presentarse a través de broncoaspiraciones de manera recurrente, por paso del alimento, por, puede estar presentando fístulas, por quemaduras, dermato, dermatomiositis, sida, enteritis o fístulas entéricas, en las cuales van a requerir de este tipo de procedimientos para poder alimentarle, para poder mejorar. ¿Qué tipos de ostomías vamos a encontrar para la alimentación? La más frecuente, o de las más frecuentes, son las gastrostomías y las yeyunostomías, y de ahí se van a derivar otro tipo de situaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, para poder mejorar o en algún momento eh, poder contribuir a mejorar el estado de salud de una persona. Hay situaciones en las cuales se puede programar, aun cuando en muchas de las situaciones es de manera repentina, este tipo de situaciones, para ser llevados a quirófano y poder realizar este tipo de procedimientos. Es importante que se pueda valorar incluso desde un inicio, dado la complejidad con la cual se va a estar manejando este tipo de pacientes. Y digo que lo ideal sería poder abordar
desde el punto de vista de nutrición al paciente con anticipación, es decir, antes de que se realice la cirugía. Y vamos a ver que en el transcurso de la plática, este tipo de pacientes van a sufrir un sinfín de complicaciones de las cuales ellos en algún momento no se imaginaban cuál pudiera ser el alcance para poder presentar ese tipo de molestias. Tenemos la iliostomía, en las cuales ahí se hace una incisión en alguno de los flancos del abdomen. Tenemos la colostomía, que es a través del nivel del colon, o tenemos la urostomía, que es en todo caso la menos invasiva, pero no deja de ser de manera importante, dado que de ahí depende mucho la parte en la que el estado de salud puede mejorarse o puede ser agravarse. Y sin embargo, en la urostomía vamos a ver más adelante que no hay tanto problema para la vía oral, ¿no? Para poder alimentarlos. De manera principal, ¿sí? Ustedes en Colombia tienen esta pirámide alimenticia. Para nosotros en nuestro país utilizamos algo que se le llama el plato del buen comer o el plato del bien comer. Pero aquí en esta pirámide alimenticia, como en algún momento también se habló aquí en México, se busca que la alimentación sea lo más saludable, que pueda aportar de manera importante a cada uno de nosotros alrededor del 50-55% de los hidratos de carbono, el 30% de grasas y el 15% de proteínas, y estos nos van a generar la absorción de vitaminas, minerales y fibra. Esta pirámide se tendría que estar observando que los alimentos principalmente tendrían que ser de abajo hacia arriba, de tal manera que los últimos alimentos por consumirse de manera frecuente tendrían que ser las grasas, los aceites, los dulces, y en algún momento moderar el consumo de carnes, dado y eso va a depender de cada uno de nosotros, indistintamente de la edad en la cual se esté cursando. No quiere decir que con esto nada más los adultos tendrían que estar cubriendo estos porcentajes, sino también los pequeños, también los adultos jóvenes, los adolescentes, y no se diga también los adultos mayores. Entonces, lo que se busca es que sea una alimentación lo más variada, saludable, y que pueda cubrir con todos los requerimientos que en algún momento cada uno de nosotros de manera individual va a estar teniendo. Hay uno de los métodos que en algún momento se están utilizando actualmente, son los métodos de las manos, en los cuales eh, se puede estar valorando el tamaño de la porción que en algún momento vamos a estar consumiendo. Si hablamos de lácteos, bueno, pues vamos a considerar el puño. Si vamos a considerar alguna fruta, bueno, pues que sea del tamaño de nuestro puño. Si vamos a proporcionar carne, vamos a consumir carne, que sea del tamaño de la palma de la mano. Y esto lo podemos encontrar fácilmente hoy en las redes sociales, ¿sí? Está al alcance de todos. Y bueno, las condiciones que en algún momento cada uno de nuestro cuerpo cumple muchas de las funciones, desde las glándulas salivales, que también tienen una función, la cavidad oral, la lengua, los dientes, se utiliza para la correcta digestión, la faringe a través va a permitir el paso, la epiglotis, el esófago, todo nuestro cuerpo va a estar requiriendo de cierta movilidad para poder tener la funcionalidad que nosotros estamos deseando. Si por alguna situación este tipo de situaciones no se llega a presentar de manera normal, pues vamos a empezar a tener complicaciones. Si vemos que el proceso de la digestión de nuestro aparato digestivo
pues incluso va desde la boca, al nosotros poder tener que ensalivar, poder disolver de manera rápida a través de la trituración de la parte mecánica, y vamos a empezar a tener esa masticación, esa asimilación incluso, sobre todo cuando consumimos alimentos dulces, la digestión se empieza a degradar, sobre todo los azúcares simples, y empieza la digestión. Entonces aquí vemos que la ingestión y la digestión se va a llevar a cabo en la primera porción del aparato digestivo. En la parte del estómago, el jugo gástrico, la pepsina, el ácido clorhídrico van a tener una función importante para poder realizar la digestión que en algún momento nosotros lo hacemos de manera adecuada. Y quiero pensar que lo hacemos de manera adecuada, pero muchos de nosotros incluso no masticamos bien, ensalivamos bien el alimento o tenemos alguna carencia de piezas dentales en los cuales la digestión no se lleva a cabo de manera adecuada. La absorción de la digestión y la absorción, bueno, se va a llevar a cabo en el segundo segmento de nuestro aparato digestivo, donde el duodeno y ayuno a través de la bilis van a absorber el calcio, hierro, magnesio, todos estos nutrientes que en algún momento vamos a estar asimilando a través de los alimentos. Así también las vitaminas A, D, K y K, las sales biliares, las grasas, colesterol, vitaminas, sobre todo las del complejo B, van a ser absorbidas en este tramo de nuestro aparato digestivo. Otra parte importante acerca de la absorción se va a llevar a cabo en el colon, donde va a haber una función importante, dado que es un segmento en donde el colon va a absorber una buena cantidad de líquido, pero que también aquí se van a estar aprovechando el sodio, el potasio, que nosotros tomamos en cuenta sobre todo para el trabajo del músculo cardíaco. Cuando se habla de gestión y eliminación, primero voy a hablar de eliminación. Esto es decir, que vamos a eliminar los desechos de los alimentos que ya se absorbieron. Esto es decir, si ya las heces ya van formadas y todo, es porque en algún momento ya se absorbieron los nutrientes contenidos en los alimentos, ya hizo su proceso de descomposición para poder ser eliminados. Cuando se habla de gestión, es un proceso en los cuales se eliminan los alimentos, pero que no fueron absorbidos. De ahí que en algún momento veamos en las heces restos de alimento ya completo, es decir, que no fueron digeridos en su totalidad y que fueron excretados. Yo quisiera preguntar, hasta antes de continuar, si hay alguna duda. ¿Mm? Pues en el chat Todo muy claro, muchas gracias. dice todo muy claro. Hasta aquí todo, no hay problema. Ok. Ajá. Tenemos diferentes estudios en los cuales este tipo de estudios acerca de las ostomías, pues han tenido una manera en los cuales se ha tenido que estudiar de manera tal, y aquí tenemos este estudio en los cuales habla de incidencias de cáncer colorectal y las enfermedades inflamatorias del intestino, que en algún momento pueden llegar a ser frecuentes dada la mala digestión, y no se hable en todo caso de células cancerosas que en algún momento se pueden llegar a estarse presentando a nivel del colon, y muchas veces puede ser a través de malos hábitos de alimentación, es decir, ante la poca ingesta de fibra, ante la poca ingesta de líquidos o el consumo excesivo de alimentos ricos en sales, o alimentos industrializados que en algún momento
estamos muy dados a consumir, dada la modernización, ¿sí? O la globalización que en algún momento puede ser mal enfocada, sobre todo por la manera en que nosotros estamos consumiendo nuestros alimentos. Y esto debe de ser un punto importante, sobre todo para evitar que en algún momento las próximas generaciones se lleguen a presentar ese tipo de situaciones. No quiero decir que con esto es que sea muy frecuente los malos hábitos, pero sí de alguna manera nosotros que somos cabeza de familia, somos responsables de la salud de nuestros hijos, somos el reflejo de la educación de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero nosotros tenemos que ser el espejo, ¿sí? En los cuales nuestros hijos tienen que replicar los buenos hábitos de alimentación. No por eso quiere decir que en algún momento su servidor no tenga que el deseo de consumir alguna hamburguesa, algún hot dog, etcétera. ¿Sí? Pero son algunos de los estudios que en algún momento se realizan a través de los estomas. Y hay muchos. ¿Sí? Por ejemplo, este también habla sobre la dieta en ostomías, en los cuales tiene que ser importante, dado que hay una serie de situaciones que pueden llegarse a presentar, sobre todo en las personas que en algún momento se les realizó este tipo de procedimientos, y en los cuales la idea es minimizar las molestias gastrointestinales que en algún momento puedan estar presentando, como es flatulencia, diarrea, estreñimiento, malos olores a través de los estomas que puedan estar presentando estas personas. Y no por eso no quiere decir que en algún momento tenga que ser diferente la alimentación de lo que normalmente venía haciendo. Puede seguir con sus hábitos más o menos mejorando. No quiere decir que no por haberle hecho o realizado la ostomía, quiere decir que tenga que recurrir nuevamente al tener que estar consumiendo comidas rápidas, pizzas, hot dogs, hamburguesas o alguna otra preparación, sobre todo las, las sopas que en algún momento son instantáneas, que vienen en vasito, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero que de alguna manera tenemos que mejorar los hábitos de alimentación antes, durante y después de haberse realizado este procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Y desde luego también observar que en algún momento la cantidad y el tipo de líquido que va a estar consumiendo también va a poder influir, y lo vamos a ver más adelante, en una escala de colores con respecto a la concentración de la orina. Aquí hay otro estudio en los cuales el impacto de la nutrición y la consulta, y aquí vean que las ostomías de alto consumo, ¿sí? Se observa que en algún momento hay reingresos a nivel hospitalario. En ese estudio que se observó, un 28.6% de reingresos de las personas en las cuales se estaba presentando este tipo de ostomías de alto gasto, ¿sí? En los cuales ellos hacen este estudio y sobre todo la importancia que en algún momento refiere a la alimentación. Si lo observamos que en la primera consulta, ¿sí? El 50.5% de los pacientes presentaban algún grado de desnutrición calórico-proteica. Se les hizo este seguimiento y se observó que para la segunda evaluación estadísticamente habían mejorado su estado de salud. Y desde luego eso incluye gastos hospitalarios, gastos de la persona, muchos gastos que vienen de manera oculta, ¿sí? En la atención de este tipo de pacientes. Entonces, la alimentación va a jugar un papel importante, sobre todo para la recuperación de este tipo de personas con estos padecimientos, ¿sí? O con este tipo sobre todo en la parte quirúrgica. En este caso, hay otro estudio, hay muchos, en particular es de la Asociación de Alimentación Parenteral, de la ASPE, y de la Federación Latinoamericana de la Terapia Nutricional,
y metabolismo. Esta es de una asociación española. Entonces, no, perdón, aclaro, esta es la Federación Latinoamericana. Y entonces, en los cuales se observa el gasto que en algún momento pueden llegar a tener, el gasto gastrointestinal, para poder entonces saber hacia dónde apuntar el, el tipo de alimentación que en algún momento puede llevarse a cabo. Si es nutrición parenteral, cuando en algún momento el gasto es por arriba de los 500. Esto puede variar dependiendo de cada persona. No quiero decir que sea un estándar. ¿Sí? Hay personas que pueden estar tolerando entre 500 y 1000 mililitros por día, pero si rebasan esta cantidad, llevan un riesgo de desnutrición y un riesgo de deshidratación para poder mejorar su estado de salud. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta el tipo de alimentación que en algún momento vamos a poder considerar en el futuro para este tipo de pacientes, tomando en cuenta de que incluso puede ser hasta una alimentación mixta a través de nutrición parenteral y nutrición enteral, dependiendo de cada una de las personas. No vamos a poder estandarizar a todos por igual, tomando en cuenta su peso, su talla, su actividad, el grado de complejidad en las cuales se presentó la cirugía, etcétera, etcétera. Son muchas situaciones que en algún momento habrá que tomar en cuenta para este tipo de estudios. Pero ellos hacen referencia con respecto a que es importante la nutrición parenteral cuando el aparato digestivo no es funcional en su totalidad. Para ello, hablamos de qué tipo de alimentación, pero antes tenemos que tomar en cuenta qué tipo de método vamos a utilizar para poder hacer una valoración nutricional. Aquí yo les muestro tan solo 5, de los cuales cada uno tendría que ser, bueno, pregunta. Tan solo aquí muestro 5 de los cuales en algún momento pueden llevarse a cabo y son de manera sencilla, fácil de poder llevar a cabo, y siempre procurando para cada uno de ellos, y voy a hacer en énfasis de manera especial en el MNA, que es la Mini Nutritional Assessment, que se utiliza frecuentemente en pacientes adultos mayores. Tenemos el CONUT, que es el de riesgo nutricional, una evaluación en los cuales la interpretación se hace a través de albúmina, colesterol, linfocitos, y aquí nos va a estar dando una puntuación. Esto es un método en los cuales pues, se tiene que recurrir al laboratorio para poder determinar el grado de albúmina, cantidad de colesterol o de linfocitos. Tenemos otro que es mucho más sencillo, que es la valoración global subjetiva, para poder llevarse a cabo, y en los cuales nos va a estar diciendo si el paciente está bien nutrido, moderadamente nutrido, o se encuentra mal nutrido, o se encuentra con un grado importante de desnutrición. Otro de ellos es el MUS, el Malnutrition Universal Screening Tool, que está también diseñado para poder llevarse a cabo de una manera muy sencilla, o también el índice de riesgo nutricio, en los cuales también se utiliza a través de diferentes maneras para poblaciones muy fácil, en los cuales cualquiera lo puede estar aplicando para poder llevar a cabo este tipo de situaciones y que pueda ser en beneficio de la persona a las cuales se está atendiendo. Si hablamos de alimentación parenteral, aquí tenemos la bolsa tradicional, la bolsa EVA, que es la de etilvinilacetato, en los cuales el procedimiento para poder llevarlo a cabo es a través de una manera rigurosa, y se hace a través de una campana de flujo laminar. Esto se realiza en quirófano para la preparación, en las cuales se utilizan un sinfín de situaciones que van desde
la glucosa, los lípidos, las proteínas a través de los aminoácidos que en algún momento se van a estar utilizando, vitaminas, etcétera, etcétera. Y es como si se realizara válgase la expresión, una receta, porque tiene que ir paso a paso de tal manera que este tipo de alimentación se evite que se cristalice, porque si no, entonces la preparación ya no es funcional. Hoy en día tenemos estas bolsas que le llaman tricapa, que lo está, y voy a hacer la aclaración, no me pagan por hacer comerciales, pero sí es importante que lo tengamos presente y que podemos tener acceso a este tipo de alimentación, que es la bolsa tricapa. Lo está realizando la empresa Fresenius, en los cuales aquí incluso les dejo el link de la manera en cómo se va a preparar. Ya vienen todos los aminoácidos, ya vienen las preparaciones exprofesas para cada uno. Y lo único que se tiene que hacer es enrollar como si fuera una especie de taco. Se rompen los sellos y se van mezclando cada uno de los ingredientes o elementos para la preparación de esta bolsa. A diferencia, esta de bolsa EVA se tendría que estar cubriendo con una bolsa negra, evitando que le pegue o que tenga la cercanía al calor, porque si no, entonces se puede cristalizar y entonces, como les comentaba, ya no es funcional. Esta tiene la posibilidad o la capacidad de poder resistir un poquitito más este tipo de inclemencias, sobre todo el calor, o para poder llevarse a cabo. Desconozco si en algún momento en Colombia ya esté al alcance de ustedes, pero tengo entendido que ya se está comercializando de manera internacional, entonces no dudo que en algún momento ustedes ya lo puedan estar teniendo e incluso lo puedan estar ya manejando. Tenemos la alimentación enteral, artesanal, en los cuales, bueno, aquí está la bolsa EVA, ya como lo comentaba. Perdón, esta bolsa enteral es a través de alimentos en los cuales puede ser alimentos convencionales o en algún momento a través de suplementos nutricionales. Desde luego que también aquí va a haber una situación con respecto al costo. Si hablamos de suplementos nutricionales o hablamos de alimentos convencionales, bueno, pues la diferencia sí va a ser importante con respecto al costo. Vamos a estar utilizando alimentos convencionales, la licuadora, carnes, frutas, verduras, a través de estar utilizando una jarra graduada, un colador fino, una cuchara, etcétera, todos los implementos que en algún momento vamos a estar utilizando y que de manera exclusiva tendría que estarse utilizando nada más para la preparación de este tipo de alimentación. Si hablamos de alimentos o de suplementos nutricionales, pues tenemos estos que en algún momento se vacían o se vierten hacia la bolsa y de manera inmediata se conecta a la sonda del paciente para poder llevarse a cabo. Aquí dejo nuevamente un link en los cuales es un video en la que se puede estar preparando la alimentación con alimentos convencionales. Desde luego, hay que tener en cuenta la higiene con la que se tendrá que estar preparando, utilizando gorro, cubreboca, guantes, a través de evitar las corrientes de aire, que los implementos que se van a utilizar estén perfectamente limpios, higiénicos y que de manera exclusiva tendría que estarse utilizando para este tipo de pacientes. Entonces estamos hablando de la alimentación parenteral cuando el aparato digestivo no es funcional y alimentación enteral cuando es funcional el aparato digestivo. Cuando hablamos de colostomías, eso es un procedimiento en los cuales se realiza a través
de una incisión en el abdomen, y que en algún momento tiene que tomarse en cuenta para poder ser alimentado la persona. Aquí, si en algún momento la persona que está consumiendo los alimentos, por alguna situación hay algún alimento que no haya sido tolerado desde antes de la operación, bueno, pues de igual manera no quiere decir que ya a través de la cirugía va a poder consumir esos alimentos. No, va a seguir teniendo la misma intolerancia en algún momento, tal vez a la lactosa o hacia algún alimento en particular. Yo no sé, un alimento, por decir algo, a lo mejor sandía, bueno, pues eso puede estarle generando molestias a nivel digestivo, en los cuales también va a ser importante que esta alimentación o este tipo de orificio o estoma que en algún momento se practicó o se realizó, es para que también pueda estarse alimentando este paciente. Y desde luego que la salida de las heces va a ser de manera importante, considerando la cantidad de líquido que va a estar consumiendo o tomando, el tipo de alimento que para y que en este tipo de ostomías pueden ser permanentes. Hay que considerar y considerando que si son niños pequeños, bueno, pues evitar que en algún momento se molesten, se quieran quitar el, el tete, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los adultos mayores. Entonces vean que la colostomía, bueno, pues es el procedimiento, pues en algún momento, pues que les va a salvar la vida, sí, pero que también va a generarle algunas otras molestias que en algún momento voy a tocar más adelante. ¿Sí? Cuando se habla de ileostomía, es una abertura en la pared abdominal, en los cuales también, ¿sí? Y va a ser en la porción baja del intestino, los cuales también puede ser temporal, ¿sí? O permanente, pero aquí las complicaciones pueden incluir la deshidratación y la mala absorción, ¿sí? Considerando que, como lo mencionaba en una de las diapositivas anteriores, en el segmento en los cuales puede haber o de manera normal hay absorción a través de los intestinos, pero al no llevarse a cabo puede haber una mala absorción, o cuando se hace una resección, cuando lo que fue traído, no va a estar la funcionalidad o no va a tener ciertos nutrientes en ese segmento. Entonces hay que conocer la cantidad de tramo que fue reseccionado para poder saber qué podemos hacer. Una de las situaciones que en algún momento podemos también observar es el tener que utilizar probióticos, ¿sí? Para poder fomentar o poder ayudar a la absorción de ciertos nutrientes. Hoy en día tenemos la facilidad en el mercado que tenemos, si hay alguna deficiencia de calcio, bueno, pues tenemos el calcio de manera independiente para poder ser administrado. Lo mismo sucede con el hierro, el fósforo, el magnesio y muchos otros elementos que en algún momento se adquieren o los venden por separado, ¿no? Como si fueran piezas de juguete. Pero bueno, no es que minimice este tipo de situaciones, pero que en algún momento puede ser una opción para poder alimentar a una persona. Cuando hablamos de una urostomía, es una abertura que se hace en el vientre y en los cuales se utiliza para poder desviar la orina para beneficio
de la persona. Es importante que aquí la cantidad de líquido sea importante, sea suficiente para poder estar hidratando a la persona. Y sobre todo que en algún momento podamos utilizar pastillas de ácido cítrico o vitamina C a través de los limones o agua de guayaba colada, de tal manera que pueda acidificar la orina y evitar la forma que en algún momento puede darse a presentar. Y así también va a modificar el pH de la orina. Aquí se tendrá que revisar en cada uno el hecho de que no pueda tener alguna fuga o no genere alguna fístula para poder ser alimentado. Desde luego que va a estar sujeto a muchas situaciones de las cuales no puede ser tan estético el hecho de tener que realizar ese tipo de cirugías. Y vamos adelante, vamos a ver unas imágenes de cómo en algún momento pueden estar afectando de manera hacia de sentimiento hacia la persona, sobre todo la forma en la cual se le realizó la cirugía. Es importante que la persona que se le realizó la resección intestinal nunca omita horarios de comida, de tal manera que pueda hacer el consumo de frutas, verduras, cereales. Aquí la cantidad de fibra va a ser importante que en algún momento podamos... Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, tenemos que... ¿Perdón? No escucho. Oh, bueno. Tenemos que evitar el consumo de semillas, sobre todo para que en algún momento no genere obstrucción a nivel intestinal, ¿sí? Y sobre todo en la bolsa. ¿Sí? Consumir incluso la cantidad de fibra para que el volumen de las heces sea el adecuado, buscar la manera de que sean carnes blancas, carnes magras, es decir, que no tengan grasa, para que pueda tener una alimentación. También tratemos de evitar el uso de condimentos. Hay algunos en los cuales vamos a ver que pueden favorecer el hecho de minimizar el olor, incluso en las heces. Algunos de ellos incluso pueden estar generando, como es el caso de la col, el repollo, la coliflor, y van a estar produciéndole algún problema, o puede ser generando alguna inflamación como frijoles, lentejas, habas, rábanos, que en algún momento puede estarle generando problemas a la persona, sobre todo al tener que estar mostrando la bolsita, la bolsa de la ostomía. Hay algunos que en algún momento pueden minimizar el mal olor que puede estar presentando. Uno de ellos es el perejil, el jugo de tomate, el jugo de arándano, para minimizar los olores que en algún momento pudieran llegarse a percibir, dado la bolsita que van a andar teniendo la persona de manera frecuente o de manera temporal o permanente. La coloración de las heces, del color marrón, el color así café, ¿no? Tiene que ser de un color que no genere una molestia. Si es verde, es lo que están poniendo una cantidad importante de vegetales y que el paso por el intestino es muy rápido.
Si se habla de una coloración amarilla en las heces, es que puede haber un problema de absorción intestinal. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay el consumo de algunos alimentos que puedan pigmentar esas heces, como es en el caso del betabel o el jugo de jitomate. Cuando se habla de unas heces color negra, dando al paciente en relación a las heces, puede haber algún grado de tipo digestivo que también puede ser importantísimo tener en cuenta. Cuando se habla de unas heces color blanquecinas, puede haber un problema de tipo vesícula biliar, los cuales tenemos que tomar en cuenta el tipo de coloración que en algún momento se esté presentando a través de las bolsitas. Una vez transcurridas las primeras semanas, es importante valorar el consumo o el gasto que está teniendo. Por ahí de los 1200 mililitros, tener en cuenta sobre todo la cantidad que en algún momento debe de estar consumiendo. Tenemos que proporcionar tal vez una mayor cantidad de fibra insoluble para disminuir el gasto. Y esto tendrá que ser a través del tiempo en los cuales tendrá que ir disminuyendo y tengas que ser entre 400 y 600 más o menos. Y esto puede variar en cada uno de los pacientes. Cuando se habla de una cantidad mucho mayor, bueno, pues ahí tenemos un riesgo de que en algún momento pueda haber un problema de ahí de electrolitos, dada la situación de que a través de una diarrea tenemos una pérdida importante de solutos, sodio, potasio, cloro, etcétera. Y recordemos que estos elementos van a jugar un papel importante, sobre todo para el trabajo del músculo cardíaco. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta este tipo de situaciones. Cuando hablamos de fibras, bueno, tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble, aun cuando lo ideal es utilizar las fibras insolubles. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Los cereales y derivados integrales. Uno de los problemas que en algún momento van a ayudar es para ayudar a evitar la constipación intestinal, para evitar problemas que en algún momento podamos tener a nivel de colon, dada la situación que se va a absorber una gran cantidad de líquido a nivel de colon y que va a ser importante la cantidad de líquido que va a estar tomando. Lo que no es tan recomendable es el tener que utilizar la fibra soluble, aun cuando sí es de beneficio, nos va a dar saciedad, pero también no es tan fuerte la cantidad, a pesar de las bondades que nos va a estar trayendo, como la disminución de las cifras de colesterol y triglicéridos. Pero recordemos que cada uno de nosotros tiene un funcionamiento diferente, muy a pesar de que podamos tener la misma edad, el mismo trabajo, la misma actividad, pero sin embargo tenemos diferentes hábitos de alimentación y esa puede ser la diferencia con respecto a cada uno de nosotros en el tratamiento posterior a estos problemas. Cuando se habla de hidratación, tenemos que desde inicio se nos inculcó a nivel primaria que el 60% de la constitución corporal lo representan los líquidos, y eso es importante para la función celular, tomando en cuenta el calcio, el potasio, el cloro, sodio, magnesio, y cada uno de ellos los podemos encontrar a través de el tener que estar tomando líquidos o en algún momento de soluciones a través de soluciones enterales, a través de bebidas
en algún momento deportivas, aun cuando cada uno de nosotros puede ser diferente, no es lo recomendable, pero sin embargo sí es importante que estemos tomando la cantidad adecuada de líquido. ¿Cómo vamos a saber si la orina está siendo la óptima? Y aquí tenemos una escala de colores en los cuales si es blanquecina la orina, es que estamos sobrehidratados. Si tendría que ser entre un color amarillo pálido, que sería lo ideal en algún momento lo que pudiéramos estar consumiendo de agua, y sabemos que estamos tomando la cantidad adecuada de líquido. Si la coloración tiende a ser más amarilla, bueno, puede haber una deshidratación, y si es muy intenso el color amarillo, bueno, puede haber una severa deshidratación. Tomando en cuenta que la orina nos puede estar dando sensación de cansancio, mareo, calambres, etcétera. Y como les decía, a través de la orina vamos a estar excretando sodio, potasio, los cuales se tienen que tomar en cuenta, sobre todo para la recuperación de estos solutos. Aquí hay una escala de algunas frutas, las cuales nos muestra el contenido de agua que tiene cada una de ellas. He estado comentando que es importantísimo no saltarnos las comidas y tener un horario de manera regular, masticar perfectamente. Le comentaba al principio que la parte mecánica para la masticación, la trituración de los alimentos, nos va a estar ayudando junto con la tialina en la saliva para poder llevar a cabo la salivación y empezar a llevarse a cabo la digestión. Podemos ir introduciendo de manera gradual y progresivamente los alimentos. Tener mucho cuidado con la cuestión de los lácteos. Hay personas que en algún momento pueden llegar a tener intolerancia hacia la lactosa. Bueno, pues hay que tener cuidado. Los alimentos flatulentos también es importante evitarlos. Sobre todo cocinando de manera lo más sencillo, asado, hervido, asado al vapor, al horno, de tal manera que no estemos consumiendo alimentos irritantes, o de manera importante consumir comidas copiosas o condimentadas. Aquí hago un resumen en los cuales, ya sea la ileostomía o la calostomía, la dieta va a ser importantísima para la conservación de los alimentos. Y como lo comentaba en la diapositiva anterior, evitar los alimentos fritos, muy condimentados, evitar las bebidas gaseosas, las alcohólicas, sobre todo la cerveza. En algún momento puede estar generando por ahí una situación de inflamación. Con respecto a un caso clínico, vean, yo les comentaba, aquí es un paciente masculino de 30 años, en los cuales se le realizó resección intestinal. Desconozco en su momento cuántos centímetros fueron reseccionados. Al inicio estaba por arriba de los 85 kilogramos. En la primera semana bajó más de 20 kilos. En lo personal, cuando empecé a tratarlo, ya habían transcurrido varias cirugías. El paciente se encontraba muy débil. Todo lo que consumía le generaba distensión, y poco a poco, de manera importante, fui, no puedo decir acierto error, pero sí ir con cautela, recomendando ciertos alimentos, sobre todo de tal manera que no le generaran tantos problemas. Y fueron varias cirugías en las cuales incluso llegó a la nutrición parenteral las primeras dos, creo. Vuelvo a repetir, fueron varias cirugías en las cuales se le realizó. Tuvo una fístula, y en los cuales el alimento a través del orificio
Vean, aquí hay restos de alimento. Vean cómo quedaban las gasas, así es en algún momento cuando lo empecé a tratar, de tal manera que darle suplementos nutricionales, darle complementos, darle alimentos que le ayudaran, que no lo distendieran. Hoy actualmente ya está incorporado a sus actividades como chofer. Entonces vean nada más las situaciones en las cuales él se puede haber estado presentando. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el paciente respecto al cuidado de la enfermería? En este tipo de pacientes debe cruzar el ámbito biológico médico y llevarlo a un enfoque biopsicosocial humano, en los cuales, desde el punto de vista de la enfermería, va a encontrar una parte importante, ¿sí? En los cuales yo siempre he dicho, tengo muy presente respeto para mis compañeras en el trabajo que ellas hacen, que a veces nosotros, el mismo personal de salud no hace, ni a veces ni el mismo familiar lo llega a hacer. Y la enfermera es la que nos escucha, la que nos aconseja, la que nos enseña, la que nos educa, de tal manera de que nos da el consejo, de tal manera que podamos tener una, una estadía, una recuperación, lo más, este, lo más cordial. Y hay que tomar en cuenta que esto en el paciente con ostomías, bueno, pues tiene que ver mucho los hábitos higiénicos, dietéticos, la alimentación, la conducta alimentaria, va a interferir de manera importante en el modo de vestir, en el ocio, la sexualidad, la vida social, la vida laboral, todo se ve afectado y en los cuales a veces nosotros, personal de salud, no estamos pensando en cómo hacerlo. Muchas de las situaciones que llegué a presentar con el paciente anterior fue el hecho de la bolsa. Dice, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago para poder decir que a la hora de que se despega la bolsa, el pegamento se viene con la piel, irritación, muchas molestias en las cuales el paciente las vive. ¿Sí? Y bueno, antes de concluir, quisiera pedir la colaboración de Carmen. Carmen, ¿estás por ahí? Maestra Betty. Sí, 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 aquí estoy. Aquí estoy, Miguel. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo soy una paciente que no sé si decir desafortunada o afortunadamente. Tuve un proceso quirúrgico en el cual me hicieron una colostomía, me hicieron una resección intestinal, dejándome una colostomía. Ya lo decía el ponente anteriormente, esta no es una cirugía que se pueda programar, esta es una cirugía de urgencias. Yo recuerdo haber ingresado precisamente al hospital por el servicio de urgencias teniendo un dolor abdominal por demás intenso, un dolor abdominal que me hacía gritar. Me realizaron en ese momento estudios, no sé, de rayos X, me hicieron ultrasonido, me hicieron laboratoriales y finalmente el cirujano me decía, la verdad, no sé qué tienes. Te voy a meter al quirófano, te voy a hacer una laparotomía exploradora a ver qué encuentro. Yo en mi desesperación y en mi dolor tan fuerte le decía, si me va a ingresar al quirófano, ingréseme, pero ya, porque yo siento no estar aguantando. Se le fue el sonido. Sí. Cuando yo me sentí lo que me toqué el abdomen, sentí que me habían dejado una bolsa. A partir de ese momento,
eh, cambió todo en mí. Cambió en mí el darme cuenta que me habían dejado esa colostomía. Yo le decía a Miguel, cuando estuvimos platicando acerca de esto, que si bien me fue bastante bien en mi posquirúrgico, yo al siguiente día me pude levantar, yo al siguiente día me pude bañar yo sola. El aspecto de mi vida que más se afectó fue el aspecto emocional, definitivamente. Yo era una mujer, en ese entonces tenía 39 años y tenía 2 hijos chicos. El aspecto emocional es el que me afectó demasiado. El verme esa bolsa al inicio llena de líquido, porque lo que se empieza a salir es líquido, no teniendo nada en aparato digestivo, porque estuve un ayuno postquirúrgico de alrededor de 4 días, posteriormente iniciar con líquidos y ya para darme de alta iniciar con vía oral. Vía oral, yo no tuve otro medio de alimentación, mi medio de alimentación fue vía oral. Entonces, bajé, perdí alrededor de 15 kilos en la primera semana del posquirúrgico, 15 kilos. Posteriormente fui perdiendo poco a poco 5 kilos, completé ahora sí, mi pérdida de peso fue de 20 kilos. Entonces llegar a casa donde me esperaban 2 niños a los cuales yo quería abrazar, pero sentir que yo olía mal, que mis heces fecales estaban ahí, probablemente a la vista de todos. Eso me causó un daño emocional muy fuerte que al volverlo a recordar me sigue afectando. Mi esposo era el que me limpiaba la bolsa, todos, mi esposo y una de mis hermanas. Entonces el sentir que esa necesidad que tiene todo ser humano de evacuar, yo no la podía hacer en un lugar cerrado como normalmente lo hacemos, sino que salían esas heces y se recolectaban en esa bolsa. En cuanto a la alimentación, ya lo decía Miguel, ya lo decía hace un rato, bueno, fue ir incluyendo, fue ir recuperando una alimentación normal, donde incluía yo cereales, donde incluía frutas, verduras, carnes blancas. Les digo, en cuanto al aspecto físico y al aspecto alimentario, en mi caso no me afectó demasiado. Eso no fue lo que me afectó más. Lo que me afectó más es el aspecto emocional. El que ustedes como estudiantes ahora de enfermería y en un futuro profesionistas en enfermería, es el que van a apoyar a su paciente. Si bien todo el equipo es el que está más en contacto con el paciente, es el que pasa más horas de su tiempo laboral con el paciente, es el que le da el apoyo en todo, ¿sí? Es el que lo ayuda a comer, es el que lo ayuda a bañarse,
es el que le escucha al paciente. Entonces, tomar en cuenta ese quehacer que tienen ustedes en la recuperación de un paciente. Estuve con mi colostomía 2 meses, 2 meses con mi bolsa de colostomía. Me programaron mi cierre de colostomía a los 2 meses. Yo no veía, ahora sí, yo quería que el tiempo pasara. Cuando me dijeron te vamos a operar tal día, yo quería que ese día fuera ya mañana. ¿Para qué? Porque yo tenía la ilusión grandísima de despertar después de esa anestesia en el cierre de colostomía y no tocarme ya la bolsa. Era así como la ilusión más grande, el poder convivir con mi familia, con mis amistades, el poder abrazar a mis hijos, el tenerlos cerca de mí ya sin el miedo de oler mal, de que ellos eran niños pequeños todavía, de que se acercaran a mí y sintieran esa bolsa. Entonces, el día que finalmente me hicieron el cierre de colostomía, fue así como volver o tratar de volver a la normalidad, volver físicamente a la normalidad. Pero les digo, la cuestión emocional es la que hoy en día todavía me cuesta platicar esta experiencia, a pesar de que han pasado ya muchos años. Entonces, es esto lo que yo les puedo compartir, les quiero compartir y quiero que forme parte, disculpen, de su formación académica. El hecho de sentir que ustedes son parte importante en la recuperación del paciente. No sé si hasta acá, en mi corta intervención, tengan alguna pregunta que realizar. No sé si hay alguna duda, maestra. Sí, aquí hay algunas preguntas. Se las hago, pues claro, ¿no es cierto? Para eso son. José Sí, Antonio adelante. Banderas pregunta, ¿cuál ha sido el tiempo máximo que dura un estoma? No lo escuché bien. ¿Cuánto tiempo, qué? Dura un estoma. Las estomas pueden variar, pueden ir desde la temporal, 2, 3 meses, hasta de manera definitiva. Y eso va a depender de cada uno incluso hasta del tipo de piel que en algún momento puede estar presentándose en este tipo de situaciones y las complicaciones que en algún momento pueda llegar a tener. Entonces, un estoma, pues, en el caso que nos acaba de comentar Carmen, fue tan solo de algunos meses. El paciente que atendí también fue de algunos meses y estoy hablando de 6 meses. Algunos pueden ser incluso de mayor tiempo. Esto de la duración, permítanme, del estoma va a depender, ya lo decía Miguel, del muchos factores, pero más que nada de la patología por la cual se realizó en este caso, la patología por la cual se realizó el proceso quirúrgico. Conozco una paciente que demoró un año porque le hicieron igual su resección intestinal y todo, pero ella ingresó por una obstrucción intestinal. Obstruye a su función un tumor. Hace una semana le programaron su cirugía para cierre de colostomía
no se lo pudieron realizar debido a que ya se había formado otro tumor que estaba, que tuvieron que quitar riñón, que tuvieron que quitar apéndice. Entonces le dijeron a la paciente, no le pudimos cerrar su colostomía y su colostomía va a ser permanente. Entonces va a depender del tipo de padecimiento por el cual entró a ese proceso quirúrgico. Bueno, le sigo preguntando. De José Antonio también dice, la acidez estomacal puede ser disminuida con alimentos alcalinos para favorecer la cicatrización. Sí, sí. Entre mayor pH, más acidez, puede haber problema para la cicatrización. Y eso también va a depender incluso de manera personal, si en algún momento no tiene alguna otra comorbilidad, como es diabetes o hipertensión o alguna otra situación que influye directamente sobre la patología actual. Entonces, si el paciente es diabético, bueno, pues va a tener mayor dificultad para poder cicatrizar. Y sobre todo si no se encuentra bien controlado de sus cifras de glucosa. Muy bien, Johan Sánchez nos dice, ¿qué control debe tener una persona con una ostomía permanente en el área clínica para evitar infecciones de su zona de ostomía? La higiene personal va a ser importantísima y sobre todo los cuidados y que cubra bien perfectamente la ostomía. Desde luego no exponerse ni ponerse a ropa ajustada que en algún momento puede estar ayudando o favoreciendo, o sea, el tipo de tela que en algún momento puede ser sintética o lo preferente es que sea ropa de algodón a fin de evitar ese tipo de situaciones. Bueno, de Adiela nos dice, muchas gracias por su vivencia y experiencia vivida y la resiliencia en este proceso tan fuerte y la cotidianidad y ejemplo de vida. Gracias por compartir. Bueno, eso va claramente para Carmen Ramos, aunque Miguel también muchísimas gracias. No, no, Otro no, al dice, contrario. Muchas gracias a Carmen. Carlos nos dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Son estas vivencias las que nos ayudan a mejorar en nuestro proceso de aprendizaje y de atención. Adiela nos dice, profesor Miguel, muchas gracias por la temática tan importante y en momentos este cuidado tan alejado de ser atendido con todo el amor. Y muchas gracias por la información, nos dice Isabel Cristina. Bueno, en general, pues ya lo que hay acá son gracias. Y también de mi parte, muchísimas gracias a Carmen por haber compartido con nosotros esas experiencias que tan duras que todavía pues se siente que le llenan el corazón y el alma. Y a Miguel, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y por haber acompañado y habernos dado semejante charla tan importante. Yo creo que ya pues 6:20 ya nos pasamos un poquitico de la hora. Como siempre les recuerdo que acá estaremos cada 15 días. Todavía le faltaba. Qué pena, Miguel, Sí, todavía le falta. sí, nada más dos diapositivas. Aquí nada más es compartir un mural que se exhibe en el Hospital General, bueno, Hospital Centro Médico Nacional de la Raza en la Ciudad de México. Es pintado por Diego Rivera, por muchos conocido, y fue del año de 1953. Es un mural que hace con respecto a la atención de la salud desde la parte de los indígenas hasta la modernidad. Este es nada más es para compartir algo. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí nos dejó también el correo por si de pronto y el teléfono, muy amablemente nuestro ponente, por si de pronto tienen más preguntas, entonces ya saben en dónde las pueden realizar.
Muchísimas gracias a todos y como les estaba diciendo, hasta la próxima dentro de 15 días, nuevamente Enfermería al Día y ya saben que dentro de 8 días es Café Estudio también, entonces les estará llegando la invitación. Gracias a todos por la asistencia, gracias Miguel, gracias Carmen, hasta Un dentro de abrazo 15 días. fuerte. Un abrazo Gracias, fuerte desde la gracias a distancia. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias, Johan. Nada que agradecer, Miguel.